Continuando, chicos, con lo de los ángulos cuadrantales, en esta parte habíamos mencionado que cada uno se verifica en la tabla. También tenemos los ángulos especiales, que son ya específicamente ángulos que no están en alguno de los cuadrantes, como el de 30, 45 o 60. Esta tabla también nos sirve para verificar los resultados. Estos se pueden hacer en calculadora, pero es una manera de tenerlos directamente ahí, los resultados. Luego tenemos los ángulos de referencia. Esto es por si un ángulo no cuadrantal en posición estándar. Este ángulo de referencia lo que me va a permitir a mí es encontrar el ángulo con el cual yo puedo hacer el cálculo. Y puedo seguir estos pasos que están acá. Si el ángulo B, que es el que yo voy a calcular, está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia va a ser ese mismo ángulo. Si ese ángulo B está en el segundo, entonces tengo que restarle a 180 grados la medida del ángulo para encontrar el ángulo de referencia. Si está en el tercer cuadrante, entonces más bien es al ángulo restarle 180, y si está en el cuarto cuadrante es a 360 restarle el ángulo. Por ejemplo, si tengo que encontrar el ángulo de referencia en grados de estas medidas A, B, C y D, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer ángulo es 25 grados. Ese ángulo está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia va a ser el mismo. Luego el 120 está en el segundo cuadrante. De acuerdo con la fórmula, yo lo que tengo que hacer es a 180 restarle 120 para encontrar el ángulo de referencia, que es el que se forma entre el eje X negativo y el lado terminal del ángulo. El ejemplo C, que son 315 grados, eso está en el cuarto cuadrante. Entonces, según la fórmula, a 360 le resto el ángulo y eso me va a dar el ángulo de referencia, que es del eje X positivo hacia abajo, lo que mide hasta el lado terminal, el espacio que no está denotado ahí. Y el ejemplo D, que son 495 grados, vean que se queda en el segundo cuadrante. Entonces, como es un ángulo de más de 360, da una vuelta mayor. A 495 le voy a restar 360 para determinar cuánto vale ese pedacito de ángulo que queda en el segundo cuadrante, que son 135. Y a 180 le resto 135 para averiguar el ángulo de referencia, que es con respecto al eje X negativo y el lado terminal de ese ángulo. Si yo quiero escribir estos ángulos en notación de radianes, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por pi sobre 180 y así encuentro la notación correspondiente. Vamos a entrar con lo que son las funciones trigonométricas, en este caso seno y coseno. El ámbito de estas funciones siempre van a estar incluidas entre el -1 y el 1. O sea, la función sen o cos no va a sobrepasar en el eje Y de la parte negativa o positiva, a menos de que se haga una traslación. Entonces, yo ya sé que la función original va a estar entre -1 y 1, el sen y el cos, y por ejemplo, puedo calcular el ámbito de una función con traslación haciendo el siguiente procedimiento. Como en este ejercicio, me piden que calcule el ámbito de esta función. Esta no está en una función básica. Vean que tiene un 2 multiplicando al cos y luego sumándose con un 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para encontrar el ámbito? Voy a ir formando esta función de manera que quede encerrada entre dos números para calcular el intervalo, siempre partiendo de que está entre -1 y 1. Cuando yo tengo una variable en X, lo que yo le ponga a la X, ya sea división o multiplicación dentro del argumento, no va a modificar los intervalos, los extremos. Solamente si yo multiplico por fuera o sumo por fuera. En este caso, ven que para formar la función original, yo necesito que el cos esté multiplicándose por un 2. Entonces voy a multiplicar 2 por el cos y voy a multiplicar el 2 en los extremos también de la desigualdad. Me resulta -2 menor o igual que 2, cos de x tercios menor o igual que 2. Luego multiplico por un negativo, que esto invierte la desigualdad, y luego sumo 1 para formar la expresión original. Entonces el ámbito de la función va a estar entre -1 y 3. Tener cuidado nada más de que cuando multiplico por un negativo, esto invierte la desigualdad.